Gracias. Buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo andan? Acompañado del programa. Hola. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empezó a sangrar la nariz y me pregunté si tenía algo que ver. Estamos ya. Buenas. Ahí también van saludando por el chat. ¿Consanguinidad es la huevo? Buenas tardes. ¿La fuerza de consanguinidad? ¿Es la fuerza? Sí, No, o sea, tu materia era la fuerza. Hola, hay algunos micrófonos. ¿Cómo están? ¿Cómo las trata este jueves? Ya arrancando la segunda semana de Conectadas. Muy bien, gracias. Bien, gracias. Ay, Qué bien. qué linda actitud, me gustó esa actitud. Recuerden irse renombrando con la inicial de sus equipos, de sus grupos, y también con su nombre completo, así podemos identificar quiénes estuvieron hoy en el encuentro. Hay una mano levantada por ahí, no sé si fue por error o querían hacer alguna pregunta, pueden hacerlo. Si te ¿Están parece, ansiosas por Belu, empezar este nuevo eje? No sé si alguna se estuvo fijando ya en el campus de qué se trata. A ver si quieren anticipar algún spoiler. Aprovechen para fijarse si están sus compañeras de equipo. Y si faltan en este Zoom, vayan a mandarles un mensaje a decirle que se conecten porque estamos por arrancar. UX Research. bien, ahí ya. Ahí va. Muy bien. Buenísimo. Y Ayudando. después, perdón, algunas vi que preguntaron sobre cómo renombrarse en Zoom. Para las que todavía no pueden ver cómo, les cuento. En la parte superior de su cuadradito de Zoom van a encontrar 3 puntos. Y en esos 3 puntos hay una opción que se llama renombrar. ¿Sí? Y ahí les va a aparecer introducido un nuevo nombre, entonces les pedimos que pongan las iniciales de su equipo, o sea, de su grupo, y al lado el nombre completo. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta sobre esto, lo pueden consultar en el chat o en este minuto también levantar la mano o la voz, así cualquier cosa les ayudamos. Sí, si están desde la aplicación del celular, a veces tienen que ir a la sección de participantes, buscar su nombre y también va a aparecer a la derecha la opción de poder renombrarse, porque a veces desde el celu aparece en diferentes lugares. Tengo una pregunta. Sí, diga. No pude entrar a la sesión anterior, entonces no sé cuál es mi equipo. Tu equipo es el nombre de tu equipo, es el nombre de una gran mujer que seguramente te estuvo mandando correos, tu facilitadora. Si te acuerdas el nombre, muchas gracias. Si te acuerdas el nombre de ella, en el chat recién mandamos cuál es el nombre de cada grupo según con quién estés. Creo Muchas que gracias. soy yo, así que es SR. ¿SR? SR, Sara Arrieti. Muchas gracias. Bien. Aguardamos un minuto más, que se siguen sumando chicas y ya en breve empezamos. ¿Alguna tiene otra pregunta para hacer? Es que ayer ¿cómo te digo? ¿Quién nos pueden contar en estos 2 minutos antes de que arranquemos con el taller, que estamos esperando a que Belu se vuelva a conectar, nos pueden contar mientras si ya estuvieron en contacto con sus equipos, si tienen alguna problemática pensada o si están todavía terminando de definir la problemática, porque hoy vamos a empezar a profundizar un poquito más sobre todo eso. Así que viene bien, si ya tienen algunas ideas, va a estar genial para seguir compartiendo durante este encuentro. Nosotros como equipo estábamos pensando entre 2 cosas, cambio climático o contaminación hídrica. Y ahí teníamos que ver cuál elegir.
Bien, bien, qué bueno. ¿Alguna más quiere contar? O se pueden desmutear o por el chat, si no también. Bueno, ahí vamos. Hay micrófonos abiertos, cuidado con eso. Quieren abrir los micrófonos para contarnos la problemática, pero si no, cuidado, que si no, nos asustamos un poquito. Ya somos bastantes, Maru, no sé qué opinás. Yo diría que las que están vayan avisando en sus equipos nuevamente. Vamos por acá, que se conecten, que no se lo pierdan. Es mi favorito este módulo, no lo puedo evitar decirlo, pero para mí los datos son todo. Sí, ya estamos en condiciones de empezar. Y si alguna chica entrara un poco más tarde, ya saben que están las grabaciones disponibles en el campus virtual. En cada semana subimos las grabaciones de cada uno de los encuentros, así que podemos ir empezando. Como anticipamos hace un ratito y también por ahí ya estuvieron contando en el chat, hoy jueves abrimos el segundo eje del programa, que es el de UX Research y Datos, ¿sí? Vamos a estar trabajando con diferentes contenidos, así que bueno, les vamos a contar un poco qué vamos a hacer esta semana. En primer lugar, la propuesta que les vamos a acercar es que comiencen a investigar y a conocer datos sobre su problema o la problemática que están pensando, ¿sí? Tal vez algunos equipos todavía no hayan definido, delimitado su problemática, pero un poco lo que les vamos a ir pidiendo es que en el transcurso de estos días vayan pensando una y comiencen a investigar y conocer un poco más en profundidad ese problema. Luego, lo que van a hacer es definir a sus potenciales usuarios y luego pensar la propuesta de valor o el valor diferencial que agregaría su solución a este problema u otras soluciones que ya existen. Después les vamos a contar igual un poco cada uno de estos ítems, vamos a irlos viendo en profundidad. Bien, algo para empezar, tal vez hay chicas que ya sepan qué significa UX, pero tal vez otras no. Entonces empecemos por definir nuestro tema. UX viene de una sigla del inglés, que es User Experience, que significa, en castellano, experiencia de usuario. No sé si por el chat hay algún comentario, cualquier cosa, si alguna tiene alguna pregunta puede abrir su micrófono o me van a avisar. Entonces, lo primero que es súper importante para poder conocer a nuestros usuarios es investigar, tener información. ¿Y por qué creen ustedes que es importante la investigación de las personas usuarias? Si hay tiene alguna hipótesis. Hay que conocer sus problemas y necesidades. Bien, para conocer sus problemas y necesidades. Ahí veo una mano levantada de Fernanda. Y para poder saber exactamente de qué forma vamos a ayudarlos, tener una base sobre la cual comenzar a trabajar. ¿Cómo ayudarlos? Tener una base. Daniela. Eso se hace en la investigación del mercado, eso es para conocer el tipo de público para que estamos enfocados y no perder la clientela que ya hayamos conseguido. Bien, y acá también por el chat agregan para conocer sus preferencias, para conocer hacia dónde va dirigida la información y la solución, para adaptar el producto, ¿sí? Esto es sumamente importante, que pensemos nuestros productos, y en este caso nuestra solución, en función de las personas usuarias, conociendo cuáles son sus necesidades, cómo se comportan. Bien. Entonces, bueno, para ir definiendo un poco esto que ya nos fueron contando muy bien, son chicas que conocen mucho ya me parece de este mundo, la investigación de las personas usuarias es la instancia que nos ayuda a colocar a estas personas en el centro del proceso de diseño de nuestro producto o servicio. Como vieron, ya vinimos trabajando la semana anterior en un protagonista de esa semana, que era la problemática. Bueno, esta semana van a ser nuestros usuarios, ¿sí? Les voy a dar un mini spoiler que la semana que viene vamos a estar pensando en el diseño, por eso es muy importante que conozcamos a nuestro usuario en este momento, ¿sí? Vamos a partir de una base que es muy importante.
Nosotras queremos crear algo para personas reales y en situaciones reales, ¿sí? Y con este objetivo en la cabeza, lo que vamos a buscar es descubrir, entender a estas personas, tanto sus comportamientos como necesidades, también como las motivaciones, los deseos, y esto lo conocemos a través de diferentes técnicas y metodologías que ya vamos a estar viendo un poco ahora en unos minutitos. Este proceso le decimos iterativo y cíclico. Son palabras medias raras, media difíciles, pero básicamente tiene que ver con que es un proceso circular que se repite. Maru, si querés, en la próxima mostramos este proceso. Acá, como verán, se ven como cada etapa por separado. Sin embargo, si piensan conmigo un poco con la imaginación, a este proceso también se le dice que es espiralado. ¿Vieron cómo es una espiral que va y vuelve sobre la misma etapa? Esto significa que cuando nosotros avanzamos sobre una nueva etapa, eso requiere necesariamente la revisión de la anterior, ¿sí? No podemos ir avanzando sin prestar atención a lo que ya fuimos haciendo. Y nos vamos a tener que hacer una pregunta constante, y es si algo de esta información nueva que conseguimos nos hace cambiar lo que ya habíamos construido, ¿sí? En este módulo nosotros vamos a estar en esta primera etapa de descubrir, de conocer a nuestros usuarios buscando datos sobre ellos y sobre la problemática que nosotras planteamos en el módulo anterior. Después tenemos que ir explorando, considerando los diferentes contextos. No es lo mismo que nuestro usuario esté en la calle, que esté sentado en su oficina, y buscar posibles soluciones a esa problemática que nosotras planteamos. Después sí viene otra etapa, que todavía no vamos a llegar a ella, pero se las vamos a contar, que es probar esta solución que nosotras vamos a crear, ¿sí? Tiene que ver con testear los errores de usabilidad, incluir diferentes usuarios que antes no habíamos tenido en cuenta, entender qué funciona y qué no de esta creación que ya hicimos, y la más importante es escuchar qué dicen los usuarios sobre nuestra solución. Acá les traje una imagen ilustrativa de lo que estamos viendo hoy. En la imagen podemos ver a un señor caminando por un sendero que se va armando en el pasto, en el que se va corriendo el pasto. No sé si en algún momento de sus vidas han visto algo así, es muy común. El señor está caminando, deja tierra, porque claramente las personas eligen para cortar camino ese sendero. Sin embargo, a unos metros podemos ver un camino diseñado, hermoso, de pavimento con baldosas, pero que la gente no elige ese camino. Bueno, la experiencia del usuario y el diseño van de la mano. Nosotras, para poder diseñar, tenemos que conocer cómo nuestros usuarios eligen llevar a cabo sus tareas y lograr sus objetivos. Sí, ¿hay una pregunta? Me parece que hay un micrófono abierto. Bueno, ¿hay alguna pregunta con esto? Si no, seguimos avanzando. No, ninguna. Gracias. ¿Se entiende? Bueno. ¿Avanzamos, Maru? Bueno, ¿por qué investigamos? Ya más o menos estuvieron diciendo algunas cositas. Maru, pasemos a la próxima. Dale. Bien. En primer lugar, ustedes ya anduvieron diciendo algo base de la investigación, que es poder conocer mejor, en este caso, a nuestros potenciales usuarios, para ayudarlos, para convocarlos, para que cada vez sean más. Pero también, otra de las razones es que nosotras no somos las personas usuarias del producto, de la solución, y como bien fueron diciendo ustedes, queremos ampliar nuestro público y queremos llegar a más personas. Entonces, otra forma de llegar a más personas es también generando empatía y poder entenderlas. De esa forma es importante también conocerlas. Investigamos también para generar nuevas soluciones a los problemas y también para aportar a otras soluciones que ya existen. Otra forma de investigar que nos ayuda es cuestionar nuestros supuestos. Es decir, todas las ideas, todas las hipótesis que yo fui armando sobre ese público y sobre ese problema y la posible solución, ¿alcanzan? ¿Son correctas? ¿Necesito saber más? Entonces, investigamos para cuestionar nuestros supuestos y validar nuestras hipótesis. Es decir, ok, aquello que yo pensaba, estoy en el camino correcto, o al revés, tengo que rever lo que pensaba porque la información y los datos me llevaron para otro lado. Ahí veo una mano levantada de Guadalupe. Igual.
Sí, bueno, primero, hola a todos. Hola. No, yo quería agregar que yo había formado parte de un taller que era de sesgos de la creación y me parecía interesante porque en esto se relacionaba, era un taller que ya habían dado antes, que en esto de intentar incluir a los usuarios veíamos cómo muchas veces al hacer aplicaciones hay cosas que excluyen o que no tienen en cuenta. Entonces quería decir que eso también me pareció muy importante y que estaba bueno, de siempre fijarse, como dice, no solo en nosotros que lo creamos, sino en todos los que lo pueden usar. Bien, súper interesante y pertinente lo que traes, Guada. Y por eso un poco también, por parte de esto, es que existe esta propuesta de conectadas, para que también más chicas y más mujeres lleguen a espacios de creación de tecnología, donde podamos perder un poco estos sesgos, o donde los tengamos en cuenta y pensemos las propuestas, las soluciones, en función de los usuarios o usuarias reales, ¿no? No sé si por el chat ahí había algún comentario. Por ahora venimos bien, Maru. Genial. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa, eso, nos pueden escribir por el chat o levantar la mano. Ay, perdón. Y acá les mostramos en esta imagen un mapa de la empatía. Podemos ver a una persona y que salen diferentes preguntas, ¿sí? Según podemos pensar la parte, en este caso, de su cabeza donde se encuentre. Entonces, podemos ver qué oyen, qué piensan, qué sienten, qué ven esas personas, qué dicen y qué hacen. Todas estas preguntas nos van a orientar, nos van a ayudar, también por esto de la idea de mapa, perdón, a conocer mejor a nuestros potenciales usuarios. ¿Sí? Sumamente importante en esto de generar empatía que veíamos recién, sobre todo, hacernos esta pregunta de qué piensan y qué sienten, ¿sí? O esto de, bueno, ¿quién es la persona a la que queremos comprender? ¿En qué situación está? ¿O cuál es su papel, su función, su rol en esa situación? Por eso, poder ponernos en lugar de la otra persona, generar empatía y conocerla, es una instancia importante de este proceso de la experiencia de usuario, de empezar a conocer a nuestros usuarios. Y acá hay un trabalenguas que espero que salga, porque siempre es medio enredado, pero es una frase muy cierta, ¿no? Que dice que las personas usuarias no siempre dicen lo que quieren, no siempre hacen lo que dicen, no siempre quieren decir lo que dicen, y no siempre actúan como pensamos que lo harán. Por eso es importante, como decíamos recién, y veíamos en el mapa, y también ustedes fueron diciendo, ponernos en los zapatos de nuestro público objetivo para conocer sus verdaderas necesidades y crear soluciones que respondan a esas necesidades reales también. Y bueno, yo acá me adelanté un poco, pero porque a mí me agarra emoción, ya empezamos a llegar a mi parte favorita. Entonces, ¿cómo vamos a conocer en profundidad la problemática? Básicamente lo vamos a hacer a través de datos. Guada ya nos estaba tirando una pista de esto. Si querés eso, Maru, pasamos a la próxima. Porque es básicamente lo que ya venimos hablando, lo que ya estuvieron diciendo ustedes. Los datos nos van a ayudar a comprender el problema en profundidad, intentar, evadir estos sesgos, acercándonos a las personas que se encuentran con ese problema que nosotras identificamos. Pero partamos de la base y conozcamos qué es un dato. Un dato representa un fenómeno. En un contexto y relacionado con otros datos le llamamos información. Los datos pueden ser estadísticos, pueden ser números, también pueden ser referencia a algunas leyes, pero hasta también pueden ser imágenes, videos y otros formatos. Ahora con las redes sociales encontramos datos por todas partes a través de medios audiovisuales, que quizás antes pensábamos solamente que eran datos estadísticos, que solamente son números, que no puede ser texto. No. Datos pueden ser todos estos, ¿sí? Y hay algo muy importante para saber de los datos, que los datos son una construcción. Esto quiere decir que no existen ahí sueltos por el mundo y nosotros lo vamos y lo agarramos y es un dato perfecto. Los datos alguien los construye. Y tenemos que pensar muy bien quién es la persona que crea ese dato. No es lo mismo ir a preguntarle a una agencia oficial que de un estado cuál es el dato de determinada problemática
que ir a preguntarle a mi tío Pepito, que hace 3 años que no lee un diario ni prende la tele, ¿no? Entonces, tenemos que ir a pensar qué fuentes vamos a utilizar, ¿sí? Hay fuentes oficiales que son agencias y organismos del Estado. Van a ver que también acá los datos pueden variar y eso no significa que uno esté bien y otro mal, sino que cada uno va a ir midiendo del país del que cada uno de ustedes sea. Vamos a encontrar datos muy disímiles en distintos países y eso siempre enriquece también nuestra problemática. Y también existen fuentes alternativas que tienen algún tipo de expertise. No es que no son, porque no son oficiales, puede ser cualquier otra persona. Son personas expertas, académicas, investigadoras, que pueden ser partes de organizaciones no gubernamentales, como de grupos de interés, que tienen este expertise en la temática, ¿sí? Y tenemos que ir a pensar mucho sobre esta fuente, porque es de suma importancia, porque hay intereses en juegos. Como venía diciendo antes, si yo me interesa el cambio climático y le voy a preguntar a una petrolera qué datos tiene, no me va a decir lo mismo que una persona que vive cerca de una refinería y que su vida cambió total y completamente de un día para el otro, y tampoco me va a venir a decir lo mismo que mi hermano Juancito, que se pone contento porque la hamburguesa de la estación de servicio es muy rica, ¿sí? Prestemos atención a las fuentes que busquemos. Y algo muy importante de esto es que, Maru, si querés pasamos a la próxima. Cuando vamos a buscar datos, no nos quedemos con los datos que confirman lo que nosotros ya venimos a decir, ¿sí? Hay muchísimos datos dando vuelta, tenemos esa ventaja, vamos a ir a buscar datos sobre nuestra problemática, y si quizás nosotras encontramos algo que pensábamos que era distinto, no importa, eso sigue siendo un dato, ¿sí? Lo vamos a incorporar y vamos a hacer eso que dijimos antes, revisar las etapas anteriores, ¿sí? Ojo con solamente quedarme con la información que confirma lo que yo ya sabía, ¿sí? Sí, volviendo un poco también al trabajo que ustedes fueron haciendo esta primera semana, puede suceder que cuando ustedes emprendan esta tarea de la búsqueda de datos y de información, tal vez encuentren justamente que los datos no confirman esas primeras hipótesis que tenían. En ese caso va a ser necesario también en esta idea del proceso iterativo y cíclico, reformular esa problemática, ver la forma que, con los datos que tienen, con la información que fueron obteniendo, poder plantearlo de forma tal que esa información también se vea reflejada en el planteo o en la delimitación de su problema. Maru, me gustaría contarles a las chicas un ejemplo de uno de los equipos que participó en otro programa de Chicas en Tecnología, y a partir de la investigación y de conocer mejor los datos, cambiaron totalmente el foco de la problemática que estaban empezando a identificar. Ellas habían identificado la problemática de que a muchos niños y niñas pequeños tardaban en aprender a hablar, a expresarse, a adquirir el lenguaje. Entonces, en un principio querían hacer una aplicación con algunos juegos para que niños y niñas pequeños y pequeñas puedan aprender y estimular un poco más el lenguaje. Entonces, al empezar a investigar, se dieron cuenta que gran parte de la estimulación del lenguaje en los más chiquitos y en las personas más chiquitas venía por parte de los adultos que están en sus entornos, ya sea la familia o docentes y demás. Entonces, a partir de la investigación, cambiaron por completo de hacer casi un videojuego a hacer una aplicación con información para personas adultas para que entiendan cómo estimular el lenguaje en niñas y niños. Entonces, a partir de todos estos datos investigados, pudieron tomar una decisión que esté como basada en la evidencia y que apunte realmente a los usuarios que tenía que apuntar. Por más que la problemática era en torno a niños y niñas, la aplicación y la solución tecnológica estaba destinada a personas adultas. Entonces es bien interesante cómo a veces podemos tener un público objetivo para la solución, pero el público afectado por la problemática puede ser otro. Entonces ahí ábranse bien el panorama, porque quizás ahora tienen unos usuarios más o menos pensados, identificados, y a partir de esta investigación puede llegar a cambiar, y está buenísimo que eso pase. Así que esta es una semana en la que van a poner foco en eso, y denle importancia a estos cambios que pueden estar surgiendo. Gracias, Nay, súper ilustrativo tu ejemplo, y también muestra cómo tal vez este equipo no tuvo que cambiar toda la problemática, sino que lo que cambió fue el foco, fue su público objetivo. El problema que en principio las convocó a trabajar y a pensar una solución
seguía en pie, simplemente cambiaron la perspectiva y la forma de encarar esa solución. Sí, genial. Y bueno, ahora las invitamos a investigar, a que ustedes tomen todo esto que les estuvimos contando. Por eso también, si hay alguna duda, las invitamos a que las hagan ahora. Las pueden poner por el chat o levantar la mano, así prenden los micrófonos. Voy a recordar nuevamente lo que venimos diciendo. Presten atención a las fuentes, no es lo mismo cualquier fuente. Piensen junto a su equipo si cambia el planteo del problema. Lo que dijo Nay viene súper bien para esto. Y también contarles que si no tenemos datos, podemos construirlos. Pero ojo con esto, porque construir datos lleva mucho tiempo, ¿sí? Lo podemos hacer a través de encuestas, a través de entrevistas, grupos focales, otras investigaciones, consultar a profesionales o llevar a través del método de la observación, ¿sí? Pero como les mencionaba antes, sí, perdón, Maru. No, yo no dije nada, no sé si fue alguien. ¿Hay alguna pregunta? Genial. Un micrófono abierto. Pasemos a la próxima. Bueno, esto que les venía contando. Para que no entren en crisis con este proceso, conozcámoslo, pero no es que nosotras les estamos pidiendo que ustedes vayan y hagan esto, ¿sí? Como les decía antes, hay un montón. Sí, ¿hay una pregunta? Me parece que es un micrófono abierto. Okay. Hay una pregunta en el chat, parece. Sí, ahí Sofi nos dice, ¿cómo sabemos si la página de la cual estamos buscando los datos es oficial? Siempre vamos a ir a buscar que tengan, no sé, que cuenten sobre quiénes son. No necesariamente tiene que ser un organismo estatal. Siempre hay personas que cuentan lo que viven y puede ser muy interesante para nosotras, pero construyamos esa fuente, sepamos quién nos está contando eso, ¿sí? Si yo encuentro en la página de Facebook de una persona, como contaba antes, a mí me interesa sobre el medio ambiente y la persona vive cerca de una refinería, que son las plantas donde se procesa el petróleo, digamos, y que afectan mucho y que tienen mucho que ver con la contaminación, y la persona es su perfil de Facebook, pero es un vecino de la zona. Bueno, a mí para ese testimonio es súper interesante y quizás no aparece como una fuente oficial. Sin embargo, yo lo que voy a hacer es decir, yo tengo este dato de esta persona que es interesante para mi problema por esto, ¿sí? Pero no es lo mismo yo agarrar el testimonio de esa persona y ponerlo como un dato general, como algo que se sabe, porque no es un dato oficial. Eso los vamos a encontrar en las páginas, van a ver que los estados, los ministerios, nosotras acá tenemos provincias, pero también son pequeños estados en distintos países, tienen sus páginas oficiales en donde muestran estos datos, por lo general están abiertos, van a saber encontrarlos, ¿sí? Pero la importancia de la fuente es que ustedes sepan reconstruir quién dijo lo que dijo. Sí, poder sellar justamente, ¿no? Esta reconstrucción es poder recuperar de dónde salió esa información y de dónde la fueron extrayendo. Claro, ahí Mica nos dice que normalmente busca datos de la fuente, por ejemplo, si busco referencias de estadísticas, consulto a la entidad que las hace, claro. Hay entidades, acá en Argentina por suerte tenemos una buena política en cuanto a los datos y que estén abiertos y las estadísticas. No siempre sucede así que por las dudas no vamos a generalizarlo, pero en internet podemos encontrar muchos datos estadísticos. Después van a ver que cuando empiecen a buscar sobre su problemática van a encontrar. Por eso voy a volver a este proceso de decirles, bueno, hay un montón de cosas que pasan desde que yo obtengo ese dato y puedo contar una idea, ¿sí? Básicamente es esto, o sea, encuentro el dato, lo tengo que limpiar, lo tengo que procesar, presentarlo de una manera visual y además contar una idea, porque es como les decía antes, el dato se construye. Maru, si querés pasamos a la próxima. No es lo mismo que yo venga y les diga a ustedes que 133 chicas respondieron que se llaman palomitas a la encuesta que yo hice con mi grupo, que venir y decirles que el 80% de las chicas que respondieron mi encuesta dice que se llaman palomitas. Y si yo tengo que decirle cómo se llama esto se llama pochoclos para mí, porque en Argentina le decimos pochoclo, y seguramente ustedes le dirán de maneras muy distintas, ¿no? Entonces, esta es la importancia de los datos y de cómo comunicarlos.
Ahí Yamil pregunta, también podríamos tomar en cuenta las experiencias de otras personas. Claro, es súper importante si yo estoy buscando datos que sean a través de historias de vida, digamos. Pero bueno, obviamente lo que decíamos antes de las fuentes. Si yo voy a ir a buscar algo que quizás no sea oficial, tengo que construir mucho las fuentes, ¿sí? Tengo que construir esa entidad, porque no es lo mismo decir que el Estado de Argentina me dice que el porcentaje de personas que están afectadas, como lo mismo que decía antes, por alguna contaminación medioambiental es el 50%, que me lo venga a decir una persona en Facebook que no sé de dónde lo dijo y es un post. Creo que con Facebook me quedé súper vieja, hoy capaz tweets, Instagram, pero bueno, no es lo mismo, ¿sí? Yo tengo que saber quién lo dijo y quién es esa persona que lo dijo, ¿sí? Ahí Micaela dice, claro, hay datos que incluso son cambiados por empresas, es complicado saber si es real o no, como por ejemplo los cambios de Coca-Cola, los estudios de la salud. No sé si son cambios, es importante saber cómo esos datos fueron tomados. Las fuentes oficiales y las fuentes alternativas siempre nos cuentan cómo tomaron esos datos. Una persona nos los dice de su experiencia y nosotros le creemos porque sabemos que básicamente está viviendo y que esa es su experiencia, ¿no? Pero no es lo mismo una empresa que decide tomar determinados recaudos para algunas cosas de los estudios y simplemente nos cuenta que, bueno, el resultado, ¿no? Bueno, yo voy a ir a ver qué se cuenta. Ahí hay un par de preguntas. Sofi, ¿querés abrir el micrófono? No tengo, es medio una duda, medio una acotación, es medio raro, pero, por ejemplo, justo el otro día estaba leyendo, porque tenía ganas de googlear a ver qué aparecía, estadísticas oficiales. Estaba buscando estadísticas oficiales respecto a la violencia sexual, por ejemplo, contra las mujeres en Argentina. Me apareció un estudio del 2002, del gobierno argentino, creo que era, tipo así nacional. Y era extrañamente bajo, siendo que hoy en día está mucho más normalizado saber que el número en realidad es mucho más alto, hablando de distintos tipos de violencia sexual, ¿no? Entonces, nada, medio que en realidad los datos oficiales también están teñidos por la época en la que están. Era un estudio de 2002, ¿no? Claro, es súper importante esto, Sofi, lo que decís. Obviamente que siempre que estemos pensando en la fuente tenemos que ver en qué año está, porque también, por ejemplo, en ese caso, uno puede pensar en la violencia de género y cómo se pensaba en el 2002. En el 2002, que asesinen a una mujer en nuestro país era un homicidio, y sin embargo hoy le decimos femicidio como si fuese obvio que se llamara así, y eso no existía en el 2002, ¿no? Y hoy existen otro tipo de violencia que quizás surgen, la violencia simbólica. Bueno, tenemos que saber qué se usó para sacar esa estadística. No es que esté mal el dato, lo mismo que pasa con Coca-Cola. También en su momento, un ejemplo más actual, podemos hablar de las vacunas, que dieron un montón de estudios distintos sobre si funcionaban o no funcionaban, y no es lo mismo que yo vaya a un grupo de estudio que dejo encerrado, que no ve a nadie más, y decir que la vacuna funciona un montón porque esas personas estuvieron encerradas. Sin embargo, yo dejo a las personas hacer su vida y quizás la vacuna me da que no funciona tanto. Bueno, yo tengo que saber qué cosas se tomaron en cuenta para esos datos, y no está mal decir que en el 2002 era esto porque no se tenían en cuenta determinadas cosas que hoy en día sí, sigue siendo un dato que era bajo en ese momento, porque me sigue diciendo que hoy, si buscamos sobre violencia de género, aumentó, pero quizás porque tuvimos en cuenta otras cosas que antes no se tenían en cuenta. Sigue siendo un dato, no se pierde ahí que las cosas sean distintas, tenemos que ir a saber, conocer, digamos, todo el panorama de cómo se tomaron esos datos. Por eso siempre está bueno tomar fuentes oficiales o alternativas, porque por lo general cuando las publican tienen que contarnos esta parte, por más que aparezca con una letra mínima así en la página 1153, pero va a aparecer, yo les prometo que va a aparecer, ¿sí? Igual, no se compliquen tanto, realmente van a ver que googlean las cosas y las encuentran. Sofi, recién decías que buscaste y encontraste, es un dato eso. Obviamente vamos a reflexionar sobre esos datos y pensar, por ejemplo, por qué a vos hoy en día, con la edad que tenés, ese dato te resultó bajo. Bueno, hay que ir a saber de dónde sacaste la información previa que a vos te hizo creer
que la violencia era mayor, ¿sí? Yasmín también. Paren, un segundo antes de seguir, es que les quería mencionar que también es probable que cuando ustedes investiguen, se encuentren con estas inquietudes o con estas cosas que ustedes dicen, esto no puede ser así, esto no me lo creo, esto está desactualizado, esto en realidad tendría que ser de otra manera y demás. Y está bien que no se queden con el primer dato que encuentran o que vayan a buscar más, pero por otro lado, esos datos, aunque estén desactualizados, en este caso que presenta Sofi, nos pueden servir para entender mejor el problema. Si el problema es la violencia de género y estamos viendo que hace, por ejemplo, más de 10 años que no se hace ningún estudio que muestre un dato actualizado, eso es parte del problema. Que no tengamos acceso a una información actualizada nos muestra que no podemos cambiar la realidad, porque no la conocemos. Entonces, cuando ustedes se choquen con estas paredes que dicen, acá no encontré información, no sé cómo explicar esto, cuando se encuentren con todas esas trabas, intenten sacar de ahí el dato que a ustedes les sirva. Por ejemplo, en Chicas en Tecnología, cuando se fundó la organización, no había datos sobre la brecha de género en tecnología en Argentina, de donde es la organización, ¿sí? Entonces, eso también nos mostraba el problema. Si no hay un dato sobre la brecha de género, pareciera que la brecha de género no existe, pero nos estábamos encontrando con que sí existía. Entonces, ahí estamos teniendo un problema, ¿no? Que tiene que haber datos sobre esto, y si no hay datos, no podemos cambiar la realidad. Entonces, está, claro, acá como dice Sofi, está buena la manera de pensarlo, de darlo vuelta, ¿no? Cuando encontramos un dato con el que no nos sentimos satisfechas, tratar de ver qué podemos interpretar de ese dato, qué es lo que falta, cómo lo deberíamos conseguir, por más que en esta semana no van a tener tiempo, como decía Belu antes, para hacer un montón de encuestas, una investigación súper exhaustiva, está bueno que si ustedes se encuentran con estas trabas, puedan plantearlo. A nosotras nos gustaría investigar para tener datos más recientes, o deberíamos hacer encuestas a personas de nuestro entorno para entender mejor sus realidades, o deberíamos hacer una entrevista a una profesional para entender mejor de qué se trata esta problemática. Así que todo lo que no lleguen a hacer ahora, déjenlo planteado igual, porque sirve para entender mejor cómo profundizar. Ahora sí, perdón por interrumpirlas. No, está súper bien. Con lo que Maru, acabas no de sé decir, me das el pie perfecto para la siguiente diapositiva, que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa cuando no está el dato? Buscamos y la información que encontramos no nos alcanza, no nos convence, pensamos que es insuficiente. Ahí había una mano levantada antes, después si quieren podemos retomar, creo que era Yasmín, la pregunta por el chat. Nosotros les acercamos 3 posibilidades, que son las encuestas, ¿sí? Los formularios o las observaciones, la entrevista, perdón, que son ejemplos que han hecho chicas en otras ediciones de Conectadas. Digo, no es nada muy lejano a la que todas ustedes podrían hacer en caso de que no se encontraran con la información que creen que necesitan. Un primer ejemplo es la encuesta, que un equipo de chicas, la problemática que había identificado era que, sobre todo al principio de las clases virtuales, eran aburridas, las profes no sabían usar mucho el Zoom, el Meet, era una clase tradicional, pero nada más que por la compu, pero se encontraron con la duda de si eso efectivamente era solamente para ellos un problema, si pasaban su escuela nada más, y tampoco había tanta información, porque era algo muy reciente. Entonces decidieron hacer una encuesta a través de Google Form, y se la compartieron a sus amigos, a sus amigas, a personas que también estudiaban, y empezaron a encontrar información que les empezó a ayudar a decir, bueno, no me pasa solamente a mí, si le pasa a fulanita de otra escuela y a otra chica de otra escuela, de otro país, de otra región, bueno, ya no somos las únicas y podemos pensarlo como una problemática más general. Entonces, ellas mismas construyeron la herramienta para recolectar la información. Algo similar le pasó a otro grupo de chicas de otra edición que se encontraron con el problema, que seguramente a ustedes también les habrá pasado, que en el transcurso del avance de su cuatrimestre, de su semestre escolar, a veces pasa que al principio uno piensa que vamos a trabajar determinados contenidos y eso no termina sucediendo. Y medio que hacia el final hay que hacerlo rápido, a las apuradas, los profesores, las profesoras tienen que ahí hacer cambios de último momento. Entonces este grupo se planteó, quería encontrar la forma de
generar algún tipo de algoritmo que ayudara a los profesores a hacer estos cambios. Pero tampoco encontraron información que les dijera, bueno, esto es un problema. Y en este caso hicieron una encuesta a una profesora de confianza para poder recolectar información sobre la problemática. En este caso eligieron a una persona, pensemos en lo acotado de los tiempos, ¿no? Pero entrevistaron, en este caso podemos pensar a un profesional, a una docente, para conocer en profundidad cómo la podía afectar a ella esa problemática y tal vez los cambios que podrían aportar desde su solución. Y por último, otra estrategia que les proponemos como ejemplo es la observación. Este caso es el de una chica también, que ella encontró que se distraía mucho para estudiar, con el celular, con TikTok, Instagram, con la compu, pero que tampoco encontraba mucho dato sobre la problemática de distraerse con las redes sociales. Entonces se tomó la tarea y el trabajo de hacer un registro detallado de los momentos que le dedicaba al estudio, al celular, a las redes sociales, a su compu, y fue anotando cuánto tiempo dedicaba a cada una de estas tareas para identificar de alguna forma la magnitud de ese problema. Y pudo acercar también esta forma de registro a otras personas para ver si efectivamente les pasaba lo mismo que a ella. Entonces, en estos 3 ejemplos vamos viendo cómo el dato no estaba, pero se fue construyendo a partir de diferentes instrumentos, como pueden ser la encuesta, la entrevista o la observación. Pero a veces lo que sucede es que construir y procesar los datos lleva tiempo. Si recordamos esa especie de línea de tiempo que nos hizo Belu, ese camino sinuoso, primero esto, que no es un recorrido lineal, que es un proceso arduo, sistemático, y donde hay que ser exhaustivos. Y a veces pasa, en este caso, por ejemplo, les traemos la captura de pantalla de una encuesta que hizo uno de los equipos en alguna edición, que las respuestas son de lo más variadas. En este caso, la pregunta era, ¿cuál sería una solución que te hubiera gustado o que te gustaría que existe para recuperar tu motivación? Esto era en relación a diferentes actividades, tanto de estudio como de placer, hobbies. Y vemos que las respuestas son tan variadas como personas que respondieron. Es verdad que si leemos con detenimiento podemos empezar a encontrar cuestiones en común, pero categorizar, encontrar esa información que une cada una de las respuestas lleva obviamente tiempo y dedicación. Por eso un poco lo que les sugerimos es que si hacen alguna encuesta o piensan en algún instrumento si necesitaran, que es muy importante pensar en las preguntas que hacemos para que después la información que nos den nos sirva para nuestros fines, que en este caso es recolectar información sobre la problemática. Sí, Maru, y en relación a eso, hay una pregunta que tenemos acá por el chat de Lisa, que dice, ¿cómo uno se puede asegurar que las personas respondan de manera sincera, la encuesta o el formulario? Ahí les voy a tirar un tip que solemos usar los sociólogos, y es no preguntar directamente las cosas. Por ejemplo, mi problemática es sobre el cambio climático. Si yo voy y le pregunto a una persona si le interesa o no, o está preocupada o no por el cambio climático, lo más probable es que me responda lo que moralmente o éticamente sea correcto. Muchas personas no me van a responder, no me importa, o no me importa para nada. Sin embargo, en esta investigación yo voy a encontrar muchas cosas que nosotros le denominamos indicadores, que a mí me permitan saber de qué se construye este dato. Entonces, para el cambio climático, quizás encuentro que las personas utilizan bicicletas para no utilizar medios de transporte con combustibles fósiles, o las personas eligen reciclar, o eligen consumir cosas orgánicas. Bueno, entonces en esa investigación yo quizás le pregunte a la persona, en vez de directamente ¿te importa el cambio climático?, le voy a ir a preguntar cómo te mueves hasta tu trabajo, qué reciclás, haces compost. Entonces en eso yo voy a ir pudiendo construir este dato. Pero es lo mismo que venía diciendo Maru. Construir y procesar los datos lleva muchísimo tiempo, la verdad, y sobre todo cuando queremos conseguir esta información que no tenga sesgos. Por eso las invitamos a crear este guión, ¿no? Para saber cómo hacerlo en el futuro. Entonces, quizás en este momento ustedes tengan ganas de crear datos por su cuenta, vayan ahora, esta semana, a buscar datos que ya existan, que a ustedes les dé un pie
para poder crear algo en el futuro que a ustedes les interese más, pero creen solamente este guión, ¿sí? Ahora les vamos a contar dónde van a poder poner los datos para que más o menos se den una idea de qué estamos hablando. Ya todas deberían tener activada la pestaña de esta semana, la de UX, desde el campus virtual, donde van a poder acceder a un mural. Es una plataforma, si no la conocen, seguramente ahora en el encuentro de grupos dediquemos un momento a explorarla y que puedan también empezar a trabajar en ella, donde les vamos a pedir que ingresen a este mural y que incluyan 3 datos que hayan investigado sobre su problemática. Como verán, van a estar diferenciadas por equipos. La idea es que puedan intervenir en la pizarra de su propio equipo, pero considerando también lo que los otros equipos van investigando, porque muchas veces sucede que, si bien la problemática no es exactamente la misma, la información que algunos equipos consiguen pueden ayudar a otros para seguir profundizando en el conocimiento de la problemática. Entonces, les sugerimos que estén atentas a lo que van poniendo los demás equipos, para así también ir colaborando. Y si yo de repente encuentro un dato que sé que a otra compañera le puede servir, también sugerirlo y dejarlo ahí a mano para que lo consideren y lo tengan en cuenta. Todo esto entonces, desde el campus virtual, van a poder entrar. Si después entran a la pestaña de esta semana, se van a encontrar con el punto 3, con el mural. Y entonces, una vez que ya hayan buscado la información, en caso de que hayan necesitado construir el dato, ya tengan algún tipo de respuestas al respecto, lo que las invitamos y les sugerimos es que puedan volver a la semana 1, a su problemática, para profundizar el planteo del problema con los datos que investigaron. Como ya dijimos un montón de veces, siempre volvemos al principio para introducir mejoras, y para seguir como perfeccionando y profundizando esta primera parte que fue el planteo del problema. Bueno, el componente principal del UX es el público objetivo, o lo que ya venimos diciendo, usuarios, ¿sí? ¿Cómo van a hacer ustedes para identificar a estos usuarios? Es preguntarse quiénes son, tener en cuenta las características particulares, qué saben hacer, qué conocimientos tienen sobre la tecnología. A mí acá no me va a importar saber qué saben hacer, no sé, con las manos y manualidades o lo que sea. No, a mí me interesa saber qué saben hacer con la tecnología, si utilizan más computadoras, si no utilizan la tecnología, si utilizan el celular, aplicaciones. Van a tener que pensar esto, y también qué necesitan hacer, ¿no? Entender mi problemática en profundidad, y también ir a pensar qué soluciones ya existen y qué soluciones todavía no se inventaron, ¿sí? Acá les traemos un par de ejemplos, a ver si por el chat se animan a ir diciéndonos. Bien. Les presentamos acá, es un juego, ¿sí? En este caso podemos ver 3 potenciales usuarios y 3 posibles soluciones. En el primer potencial usuario es una persona no vidente, luego tenemos en segundo lugar a un grupo de chicos y de chicas, y finalmente en tercer lugar una persona, una adulta mayor. Y como posibles soluciones, tenemos ahí aplicaciones, tenemos lo que parecería ser un juego de sumas. En segundo lugar, una aplicación para llamadas, textos, vemos tipografías grandes, también ahí se puede ver una sección como de SOS, y finalmente una aplicación al final que es apuntamos el celular y identifica el objeto en cuestión, y también puede leer las etiquetas y la información que aparece relevante en el packaging de este producto. Entonces lo que las invitamos a que puedan decir, veo que el chat ahí ya tiene algo de movimiento, no llego a ver los mensajes, es que pensemos cuál sería para cada una, cómo podríamos emparejar estos posibles usuarios y las soluciones. Ahí empezaron a haber un debate, sobre todo con el 1, la persona no vidente, entre las soluciones 2, que es la solución que tiene botones más grandes, texto más grande, tiene menos, digamos, dibujos en el fondo, es bastante simple, clara,
Y la 3, que es esta aplicación, que es, si quieren, más o menos para describir, lo que dice es cuando expira la leche y le muestra la leche y le dice cuánto falta para que expire, ¿sí? Ahí se abrió el debate, yo creo que ahora ya podemos decir que el 1 va con el 3. Bien. Sobre los otros, bueno, sobre el 2, los niños, las niñas, no hay dudas, que es el juego, ¿no? Vemos algo ya más interactivo, con colores. Y finalmente podemos ver que el último potencial usuario, la adulta mayor, la emparejamos con esta aplicación que hablamos recién, los botones grandes y más visibles. Esto es importante, como les decíamos antes, a la hora de pensar qué pueden hacer estas personas con la tecnología, ¿sí? Prestemos atención, seguramente ya existan algunas soluciones tecnológicas para esta persona usuaria que nosotros estamos identificando, entonces también está bueno ir a explorar eso que ya está y que nos va a ir guiando, qué funciona, qué no funciona. Maru, si querés pasamos a la próxima, nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a dejar las preguntas medio para lo último y vamos pasando un poco más rápido. Sí, esto rápido la mención, ustedes también en el campus tienen un video donde van a poder profundizar esto último que estuvimos conversando sobre las características particulares de cada uno de los potenciales usuarios, ¿sí? Así que si quieren profundizar sobre ese tema, ya saben que en el campus tienen un videito al respecto. Y también hay una parte del Canvas, que ahí inauguramos la semana 2 con estas preguntas que ven ahí, que básicamente se trata de todo lo que les venimos diciendo hoy, es definir el público objetivo anotando las características, ¿sí? Ahí, como siempre, tienen unas preguntas guía que las ayudan para saber, bueno, qué ir completando, ¿sí? Y así ya para ir llegando al final, lo que les vamos a contar, que también es la última parte que tienen una de las partes que tienen que completar del Canvas, es esto de la propuesta de valor, que algo ya Belu fue diciendo hace un momento. La propuesta de valor es el diferencial que su proyecto puede traer respecto a otras soluciones que intentan resolver la problemática, ¿sí? O algo similar. Posiblemente ustedes se encuentren ya con otras soluciones tecnológicas que busquen al menos apaciguar la problemática que ustedes identificaron. A veces lo que está bueno es poder tal vez descargarlas, explorarlas, ver qué mejoraríamos, porque lo que les proponemos nosotras es que puedan pensar este valor agregado o valor diferencial. Para eso, les proponemos que tengan en cuenta algunas cuestiones para aportar valor a su proyecto. Como dijimos recién, explorar otras soluciones tecnológicas que apunten a la misma problemática, que puedan reflexionar en equipo sobre estas soluciones. ¿Qué les faltaría? ¿Cuáles son sus puntos fuertes, ¿no? ¿Y qué les agregarían? También hay que considerar lo que tienen de bueno. Y en segundo lugar, ¿qué harían para que su solución fuera única y que yo decida, por ejemplo, descargar desde el Play Store o desde el App Store esa solución, esa aplicación y no otra? Entonces, al igual que en los puntos anteriores, lo que les pedimos es que puedan anotar estas conclusiones en el Canvas sobre su propuesta de valor o el valor diferencial de su solución. Y ahora sí, lo último que tenemos que hacer esta semana, una vez que ya definamos el público objetivo y ya tengamos nuestra propuesta de valor, es concretar la problemática con la pregunta problema. ¿Se acuerdan de este proceso iterativo y cíclico que les decíamos al principio con esas palabras tan raras? Bueno, vamos a volver para atrás en el espiral y vamos a ir a revisar nuestra etapa anterior, que fue definir la problemática. La primera semana estuvimos viendo que los problemas son enormes, pero acá a los problemas le podemos hacer distintas preguntas que nos vayan guiando hacia ese objetivo que nosotras queremos construir. Bueno, en esta etapa que ya vamos a tener a nuestro público objetivo definido y que ya vamos a ver qué es lo distinto de lo que vamos a crear, vamos a intentar responder esta pregunta de cómo podríamos, a través de determinada acción, llegar a un público específico para que puedan lograr cierto objetivo. Síganse enfocando en lo que les contaban en el jueves anterior, de busquemos una sola acción, un solo verbo, ¿sí? Al principio. Quizás cuando después vamos desarrollando nos damos cuenta que podemos un poco más, que simplemente agregando un botón podemos crear algo más,
En este momento está bueno buscar solo una acción específica, porque como siempre se dice, con un granito de arena podemos llegar muy lejos. Con una acción que nosotras podamos abarcar desde el principio hasta el final, está buenísimo y se logra mucho, ¿sí? Así que, Maru, si querés en la próxima, las preguntas que nos vamos a plantear es, ¿qué vamos a hacer? ¿Para quiénes vamos a hacer esto? ¿Y para qué lo vamos a hacer? ¿Sí? Van a tener ese espacio en el Canvas para poder dejar esta pregunta. Es importantísimo, importantísimo que puedan resolver esta pregunta. Es la clave de esta etapa, que es la segunda, pero es la mitad también, porque como son 4 módulos, estamos en la segunda, ya es la última actividad de lo que van a estar haciendo. Están en la mitad y eso va a definir cómo va a continuar su solución, ¿sí? Y ahora, antes de decirles el próximo encuentro, quizás podemos dejar, tenemos 2 minutos, lugar a preguntas. Si quieren puede ser por el chat o volver a abrir. Había una mano levantada que medio después se bajó. Tenemos 2 minutitos. No se pongan tímidas, ahora sí hay espacio. Este es el momento si quieren preguntar. Si no, ya saben igualmente, luego tenemos también los espacios de grupo, cada una con su facilitadora para saldar las dudas y consultas que queden. Me gusta irme creyendo que hay dudas. Bueno, ahí hay una mano levantada. Sí. Perdón, ¿no va a haber encuentro el lunes? ¿O sí? Ah, dice martes. Dice martes. Es el lunes. Gracias por ahí la observación, muy bien. Sí, es el lunes 1 de noviembre, el encuentro con especialistas de Mercado Libre. Sí, es que los lunes son los días de encuentro, entonces por eso me confundí un poco. Es que está perfecto, Gaby. Se nos chispoteó. Ahí hay algunas preguntas bueno, los espacios de grupo son ahora. Sí, los espacios del grupo son ahora. Todos los jueves vamos a tener un taller y después vamos a tener los espacios con cada grupo. Si vamos a subir este PowerPoint al campus, el PowerPoint no lo vamos a subir, sí vamos a subir la grabación del encuentro, como en todos los encuentros, lo van a poder encontrar en el mismo lugar donde estaba el link para venir acá, va a estar ahí también. ¿Cuál es la tarea? Lau, recién estuvimos comentando la tarea que es en grupos, después siempre ingresen al campus que hay algunas actividades, algunos videos para ver, como también ya le estuvimos comentando. En grupo lo que van a estar haciendo es definir a su público objetivo, definir la propuesta de valor y concretar la problemática con esa pregunta-problema. Todo esto lo van a hacer a partir de lo que vamos a empezar hoy, que es completar el mural con 3 datos. Cuando empecemos a investigar, ya nos vamos a ir dando cuenta un poco de esto que tenemos que hacer esta semana. Queda ahí una mano levantada, podemos hacer esta última pregunta de Gabriela, y ya podemos seguramente pasar a las salas de grupos. Hay una pregunta por el chat, el campus en realidad. El PowerPoint, esta es la presentación de PowerPoint, que no la compartimos, sí compartimos en el campus virtual la grabación de todos los encuentros que tenemos todas juntas. No sé si respondí tu pregunta. Ahí Gaby se había desmuteado por un momento. Gabriela, si tenés alguna pregunta, podés hacerla. Una pregunta, ¿los encuentros son los lunes o martes? Sí, los encuentros son los lunes y los martes, en realidad, acá la diapositiva está mal, los encuentros junto a profesionales de Mercado Libre son los días lunes, en este horario, el próximo es el lunes 1 de noviembre, y los martes tenemos los espacios de intercambio con los equipos, ya cada equipo con su grupo, con su facilitadora, para poder avanzar en las actividades de cada semana. Igualmente, acá está un pequeño error en la redacción, pero seguramente previo a cada encuentro, sus facilitadoras vamos a estar mandando un recordatorio con los links y los horarios. Maru, ¿te parece? Yo soy una persona muy de memoria visual. ¿Te parece que cerremos un segundo, pongamos lunes, volvamos a presentar y que quede ahí bien en claro que
Dale. Junto a los profesionales de Mercado Libre estamos los lunes. Voy a pasar mientras a una pregunta que está por el chat, que Priscila está medio así como en crisis porque recién se une. Le vamos a contar que somos 6 grupos con 6 facilitadoras distintas. Al resto de las facilitadoras les cuento que está Priscila Oros por el chat, si alguna le quiere escribir y desde su grupo, y le vamos comentando cómo nos vamos a volver a conectar. Igual ahora vamos a mostrar los links de todos, simplemente tienen que saber el nombre de su facilitadora. Pri, seguramente cuando vayas a tu mail vas a encontrar uno hace bastante, porque ya fue hace más o menos 2 semanas, que va a decir el nombre de tu facilitadora y de tu grupo, ¿sí? No te voy a... Ahí te dice Noé, genial. Aplausos. Vamos, Noé, tenemos a Pri. Hemos encontrado un match, buenísimo. Hemos encontrado a Pri. Ahí te estoy escribiendo, Pri. No te preocupes. Genial, buenísimo. Y Wada, ¿tenés la mano levantada? Sí, hola chicas, ¿cómo están? Yo tenía una consulta, porque me copé mucho escuchando los proyectos y eso, y quería saber si los anteriores proyectos de las chicas que participaron del programa de Conectadas se podían ver en algún lado, o eso íbamos a poder acceder en algún momento. Bien, Me parece interesante tu pregunta. Lo que tenemos, después Nay puede ahí ayudarme, tenemos muchos videos en YouTube de otro programa que es muy similar a este, donde también están las presentaciones que hicieron los equipos. Pero también las facilitadoras seguramente les vayan compartiendo en la semana, quizás también cuando ustedes tengan la problemática bien concreta, lo que pueden hacer es consultarles acerca de la problemática que ustedes están trabajando, porque quizás podemos acercarles a algún proyecto que esté relacionado con la misma temática. Por otro lado, voy a anticipar que la semana que viene van a conocer algunas invitadas, sorpresa, empiezan algunas sorpresas muy lindas, y ahí van a tener la oportunidad también de conocer algunos proyectos de la mano de las protagonistas. Así que eso va a suceder el jueves que viene, no se lo pierdan, es después del encuentro del lunes, o sea, nos vemos primero el lunes primero de noviembre, y después el martes tienen encuentros por grupos, y el jueves va a haber una sorpresa súper especial para seguir conociendo estos proyectos. Una vez que egresen también del programa y sean parte de la comunidad, cuando terminen esta experiencia, ahí sí van a tener acceso a todos los proyectos de la comunidad, que son bien distintos, hay de todo, así que eso está para aprovecharlo un montón, y les repito, si hay algo en particular que les interesa conocer, pregúntenle a sus facilitadoras que les pueden compartir algunos proyectos que estén relacionados. Buenísima tu pregunta, Wada. Sí, gracias. Fue una seguidilla de spoilers, igual me encantó, Wada. Yo creo que esto nos deja a todas más emocionadas. Lo que sí les iba a contar es que no se pongan tan ansiosas por conocer lo que ya se hizo, y ahora piensen en lo suyo, porque una vez que ustedes definan su problemática, va a ser más fácil empezar a ver lo que ya hizo otro, porque si yo todavía no definí lo mío y me pongo a ver lo que ya hicieron, quizás se me mezcle un poco, quizás termine copiando, quizás, entonces, una vez que tengan eso, ya van a ver que en la próxima, cuando, no quiero seguir con los spoilers, porque es como que quiero guardar un poco de sorpresa, pero cuando vean la próxima, que ya vamos a empezar a diseñar un poco, vamos a hablar de prototipos y no digo nada más, ahí va a ser más fácil que les mostremos un poco lo que ya hicieron chicas de las cortes anteriores, ¿sí? Pero igual me encantó tu pregunta, va a venir, guarden, también váyanse, ahí Nay ya les tiró un dato, si tienen algunas dudas sobre las chicas que ya participaron, vayan escribiéndolas, que va a estar esa oportunidad. Y ahora sí les traemos cuál es el próximo encuentro, todo actualizado gracias a esa pregunta de las chicas que están muy atentas, eso me encanta. El próximo encuentro es el lunes. Quiero seguir con los spoilers, pero va a estar increíble, porque las profesionales que estuvimos hablando, la verdad, yo ya me llevo, dos ejemplos a seguir me llevo seguro de lo que ya estuve conociendo, así que me muero por estar en el encuentro de los lunes. Recuerden que es al mismo horario que hoy, a las 5 si están en Ciudad de México, en Colombia o Perú, o a las 7 si están en Uruguay, Argentina o Chile. Y ahora sí, sin más tardar, me parece que podemos pasar a los equipos, así no les robamos más tiempo al resto de las facilitadoras. Buenísimo. Ahí vienen. Sí, a Priscila le contamos que también tenemos nombres de los grupos, son mujeres latinoamericanas.
que tienen algo que ver con la tecnología, ya algunas conocerán, otras irán conociendo. Las que están conmigo están en el grupo Rebeca Uber, que ahí tienen el link, espérenme un poquito que todavía estoy acá. Amara, Enriqueta García Amaro, también ahí tienen el link. Mariquena, que también va a estar conmigo un ratito acá, espérenla, con Cecilia. Priscila, tu grupo es el de Noé, que es el de Sara Rietri, que también ahí tenés el link. Delphi y Del, no se las confundan, a Delfina la tenemos con Cora Rato y a Del con Elisa Bacho, ¿sí? Nos vemos el lunes. Voy a volver a repetir que es el lunes, por las dudas. Si alguna todavía no sabe cuál es su grupo, porque esta es la primera vez que se conectan o están medio perdidas todavía con el tema de los grupos, quédense acá, ¿ok? Que las ayudamos. El resto, vayan a los grupos a seguir trabajando y nos vemos de vuelta el lunes. ¿Ok? Así que ya Muchas pueden gracias ir por el tiempo. por conectarse. Chao. Gracias, Gracias, adiós. Gracias. Chao. Nos vemos ahora algunas. Adiós. Chao, chicas. Quédense acá las que necesitan que las ayudemos con los enlaces. Avísenos, si alguna no sabe cuál es su grupo, que enseguida nos fijamos. Acabo de compartir en el chat todos los enlaces. Avisen si alguna necesita ayuda para entrar. Veo varias con SR, de Sara Rietri, algunas con las iniciales de Rebeca Uber, ahí Micaela Rivero, por ejemplo.